Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a retomar un elemento que nos quedó introducido, iniciado, insinuado, presentado en la oportunidad anterior, que fue la crisis del sistema capitalista en la década del 30, iniciada en 1929 con el llamado crack de la bolsa de Nueva York, Wall Street, y dio lugar a una mundialización de, de esta crisis y su prolongación bajo la forma de una depresión económica durante buena parte de la década del 30. Vamos a comenzar el tema de la clase de hoy, que va a apuntar fundamentalmente a cómo la crisis del capitalismo a nivel mundial y su impacto en América Latina se articuló con la crisis de la dominación oligárquica para dar lugar a nuevas expresiones políticas y una serie de transformaciones económicas. Vamos a profundizar en dicha crisis. Vamos a comenzar profundizando en qué consistió dicha crisis. Algo adelantamos. La crisis que comienza con un típico desequilibrio financiero o crack financiero fue una crisis de realización antes que una crisis de acumulación o valorización. ¿Qué quiere decir? Que la crisis de la década del 30 se corresponde mucho más con lo que se suele denominar crisis de sobreproducción. Es decir, lo que se produce, digamos, el problema central es que lo que se produce eh, tiene cada vez menor absorción o es cada vez menos cubierto o absorbido por la demanda existente en la economía. Es decir, hay un fuerte desequilibrio entre oferta y demanda. Una oferta creciente va, va teniendo una brecha cada vez mayor con respecto a la demanda efectiva, y eso genera una caída, una fuerte caída, sistemática caída de precios, que en un momento en que esa caída es muy pronunciada y involucra a distintos sectores de la economía, da lugar a una crisis general. Ahora, ¿cuál fue el problema concreto? El problema concreto también fue que la crisis de sobreproducción existente en el sistema no fue percibida en un principio eh, como consecuencia de el sostenimiento del ritmo de expansión que supuso el sistema comercial y financiero. Esto fue particularmente evidente en los Estados Unidos. Por eso, el comienzo de la crisis asume la forma de un crack financiero, iniciado por una catástrofe bursátil. Pero eso simplemente es manejarnos en un nivel como muy superficial, como del acontecimiento. La cuestión es que reflejaba el acontecimiento. Lo que demostró eh, este crack financiero, que no fue solamente el famoso día negro de la bolsa, que es el que generalmente se le llama un día determinado, jueves, martes, miércoles, lo que sea, negro, a el día en el cual se registra la caída más pronunciada de el precio de digamos, de los precios de las acciones líderes. Esto en realidad lo que el crack financiero lo que reflejó fue que ya era insostenible la diferencia entre la economía real y el crecimiento o la expansión apoyada en el sistema comercial y financiero. Es decir, la valorización financiera ya no, digamos, ya no tenía más herramientas
para reproducir de manera ampliada su ciclo de negocios y generar un crecimiento ficticio que contrastaba con una economía real. Cuando hablamos de la economía real, hablamos fundamentalmente de eh, la demanda efectiva y lo que sucede en los sectores de la producción. Bueno, esos sectores ya desde mediados de la década del 20 estaban mostrando una desaceleración. El caso en el cual esto se había mostrado como más dramático era en el sector agrícola. En el sector agrícola, por distintos motivos que tenían que ver sobre todo con la incorporación de nuevas áreas a la producción, la introducción de innovaciones técnicas y tecnológicas, ¿no? La incorporación de, digamos, la mecanización de la agricultura y la generalización de esta mecanización de la agricultura, eh, y por supuesto, no solo la ampliación de la superficie cultivada, porque aparecen nuevos competidores, sino también el crecimiento de competidores cada, para cada producto del sector agrícola. Por ejemplo, el azúcar, ¿no? En la década a partir de la década del 10, del 20 y demás, hay un fuerte crecimiento de lo que es la producción del azúcar de remolacha. Claro, esto generó que entraran muchos competidores nuevos a un mercado que estaba controlado por una serie de países que eran fuertes productores, como por ejemplo podía ser Cuba, que eran productores de azúcar de caña. Entonces, claro, la irrupción masiva de nuevos competidores generó una tendencia decreciente en los precios del azúcar que no levantó hasta muchísimas décadas después. Y tampoco fue suficiente para recuperar lo perdido a los países que hasta ese momento habían sido las grandes potencias productivas en la materia. Bueno, esto pasa en la agricultura, pero se fue trasladando a otros sectores, después se trasladó a la industria, eh, y claro, poco a poco se fue expandiendo, se fue generalizando esta desaceleración, hasta que finalmente el único sector que sostenía el crecimiento era el financiero. Y acá pasó algo parecido a lo que sucedió, salvando las distancias de épocas, de herramientas financieras y demás, se dio una dinámica relativamente similar a la del 2008. Hay una gran crisis financiera de carácter internacional que se expresa en un par de quiebras significativas. Curiosamente, también en el 2008 esto empezó por Estados Unidos, pero se generalizó y puso en evidencia que la economía hacía bastantes años que venía teniendo un crecimiento artificial, o sea, muy por encima de las posibilidades reales de la economía. Eh, Gracias a que la valorización financiera permite generar una reproducción ampliada del ciclo, aumentando también su velocidad, mediante el diseño de nuevas herramientas que reciclan herramientas anteriores ya agotadas para generar nuevos negocios. Si quieren ver esto de una manera bastante interesante, clara y bien explicada, pueden ver la película, bueno, en castellano se la conoce como La Gran Apuesta, creo que se llama The Big Short en inglés, una película con, ¿cómo se llama? Con Christian Bale, con Bradley Cooper y el cómico, no me puedo acordar cómo se llama, eh, Steve Carell, que lo explica muy bien. Es sobre la crisis del 2008 y explica muy bien en qué consiste eh, la continuidad del negocio de la valorización financiera cuando ya está agotado. Estos te inventan algo, te inventan un nuevo recurso, eh, una nueva herramienta que técnicamente te permite seguir reproduciendo el ciclo de negocios. Bien. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de el crack financiero? Bueno, el crack financiero tuvo como consecuencia, por un lado, la interrupción de el crédito, no solo a nivel local de cada una de las naciones afectadas, sino también a escala mundial. Hubo una interrupción general del flujo de crédito. Por otro lado, también se dieron fuertes quebrantos. Digamos, la dramática caída en el valor de
las empresas de todo tipo, también de las grandes empresas, sumado a la, la, la quiebra generalizada de entidades bancarias y las fuertes restricciones crediticias, generaron una oleada de quebrantos que se trasladó a los sectores de la economía real, o sea, a los sectores productivos. Es decir, empiezan a cerrar empresas industriales y comienza la quiebra sistemática de unidades de producción agrícolas, digamos, de empresas agrícolas o en la quiebra de productores individuales. De manera tal que se da caída de la demanda, digamos que las consecuencias es la caída de la demanda a nivel mundial, la caída de los precios internacionales de materias primas, la caída del volumen del comercio internacional, no solo de los precios internacionales del comercio, sino también del volumen del comercio eh, internacional, a lo que se sumará pronto, más pronto que tarde, tras un principio o un intento inicial eh, de reactivación a través de la profundización de la política económica liberal, que rápidamente queda, eh, digamos, se deja sin efecto ante su probada ineficacia. Lo que comienza es una nueva etapa de intervención del Estado, o mejor dicho, el pasaje a una nueva etapa en la intervención del Estado con respecto a lo que había sido en su momento eh, la mayor intervención durante el imperialismo y la mayor intervención durante la Primera Guerra eh, interimperialista, conocida como Primera Guerra Mundial. Las reacciones que comenzaron por las grandes potencias capitalistas, sobre todo los Estados Unidos, fueron la adopción de políticas comerciales proteccionistas, una política también una estrategia en las relaciones económicas internacionales caracterizada por el bilateralismo, abandonando el multilateralismo de las décadas anteriores, el repliegue, en el caso de, sobre todo Gran Bretaña, pero también Francia, el repliegue sobre los dominios coloniales para depender lo menos posible del crédito y del comercio a nivel mundial, en una especie de intento de garantizar la autosuficiencia o la autarquía. Eh, por otro lado, se configuró una situación fuertemente desfavorable para los países periféricos, para las sociedades periféricas. Ustedes tengan en cuenta que cae el volumen internacional del comercio, el impacto es mayor aún en las materias primas que en los bienes industriales, fuertes restricciones crediticias, proteccionismo y repliegue sobre sus propias colonias, en los casos en que esto era posible, por parte de las potencias del centro del sistema mundial. Se podría decir, ¿no?, que si uno pone en comparación o coloca en una tabla, en dos columnas, cada una de las consecuencias de la crisis con cada una de las características de el modelo económico vigente en América Latina todavía hasta la década del 20, década del 30, y no hay que ser muy brillante para darse cuenta de que todas las consecuencias impactaban de manera directa y dramática e inmediata en lo que había caracterizado a la formación económica de las sociedades latinoamericanas hasta ese momento. Pero bueno, ahora hacemos una interrupción y pasamos a las consecuencias concretas en América Latina.